Las niñas. Buenos días, hermanos. Buenos días, buenos días. Sean bienvenidos todos. Vamos ahora a dar inicio a nuestro tema de esta mañana. Vamos a poner el tiempo en manos del Señor. Oremos, hermanos. Padre, te agradecemos el gran privilegio que nos das de reunirnos en esta mañana. Gracias, Señor, porque queremos aprender cada día más y queremos someternos cada día más a ti, a tu voluntad. Sabes lo imperfecto que somos, sabes la lucha que enfrentamos a diario y que solos no podemos. Necesitamos tu poder, tu dirección, tu ayuda en cada uno de nosotros. Señor, en esta mañana en tus manos pongo este mensaje, rogando tu bendición, tu ayuda, tu dirección y que permitas mentes receptivas a tu palabra. Gracias, Señor, por el gran privilegio que me das, que no merezco, pero gracias, Señor, porque tú me permites en esta mañana exponerlo. En el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias. Amén. Bien, hermanos, pues en esta mañana vamos a ver 3 puntos. El primer punto sería de mentir, hablar verdad. Segundo punto sería airaos, pero no pequen para no darle lugar al diablo. Tercer punto, el que hurtaba, no hurte más. El que roba, no robe más. Y muy bien, pues vamos tomando un poco de contexto de lo que vimos la semana pasada. Es necesario abordar el contexto porque entrar directamente al tema de Efesios 4, 25 al 28, no le encontré si no hubiera un contexto. Y el contexto es el versículo 23 y 24 de Efesios 4, de la semana pasada que el hermano Carlos tocó. El espíritu renovado de la mente del creyente es una consecuencia directa de vestirse con el nuevo hombre. ¿Y qué es eso? Es la nueva creación. Aquel hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad es aquel que antes había permanecido en tinieblas. Nosotros éramos eso. Aquel que era ignorante, aquel hombre que era endurecido, insensibilizado, esclavo de lo sensual, impuro, engañado por los deseos de la carne. Ahora este hombre ha sido iluminado, ha sido enseñado en la verdad. Ahora este hombre es sensible al pecado. Antes se había caracterizado por la maldad, ahora se caracteriza por la justicia y por la verdad.
La palabra nuevo no significa renovado, significa enteramente nuevo. El nuevo hombre es nuevo porque ha sido creado según Dios, hecho por completo semejante a Dios. En griego, el significado literal es de acuerdo a lo que Dios es. Esta es una declaración maravillosa y fenomenal que expresa la realidad asombrosa de la salvación. Aquellos que confiesan a Jesucristo como su Señor. Estos hombres son hechos semejantes a Dios. Y ejemplo, pondré un ejemplo. Hay muchas misiones en el mundo que rescatan a personas que viven en calle. Los llevan, los asean, se asean personalmente. Las personas que vienen y que viven en la calle, que no han tenido aseo, son llevadas para que lo puedan hacer. Pero viene algo interesante aquí, que llegado el momento de ese aseo, se deshacen de toda la vestimenta vieja. Son desinfectados de pies a cabeza y esa ropa vieja, inservible, es quemada. Y se les pone y se les da ropa nueva. Esa es una ilustración de lo que aquí podemos ver de la salvación. Nuestra vieja naturaleza y nuestra nueva naturaleza. Muy bien. Excepto que en la salvación, el nuevo creyente no solo se le da un baño superficial, sino una naturaleza totalmente nueva, que es la que da el Señor. Y después, la necesidad continua de la vida cristiana es seguir siempre desechando y quemando los residuos de la vestimenta del pecado. A causa de nuestra vida nueva, nuestro nuevo Señor, nuestra nueva naturaleza y nuestro nuevo poder, somos llamados a vivir de la manera correspondiente y con el estilo de vida debido, que es el cambio a esa vida que solamente el Señor nos puede dar y ir trabajando en nuestra vida. Escuchando pues ya el contexto, entramos a nuestro tema de hoy, enfatizando que en este pasaje va directamente hacia creyentes. No va hacia inconversos, sino va hacia el pueblo del Señor, aquel que ha sido salvo por la fe en Jesucristo. Entramos pues a nuestro tema, Efesios 4, 25, 28. Y dice así: por lo cual, desechando la mentira,
hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La única evidencia confiable de que una persona ha sido salvada no es una experiencia pasada de recibir a Cristo, sino una vida presente que refleja a Cristo. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Eso dice 1 de Juan 2:4. Las criaturas nuevas, las nuevas criaturas, actúan como criaturas nuevas. Dios no está haciendo nuevas criaturas a los creyentes de una manera progresiva, sino que los creyentes son aquellos a quienes Él ya ha convertido en nuevas criaturas. Y lo dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo da instrucción básica y general para la puesta en práctica de vivir la vida nueva. Los creyentes deben cambiar de tal modo que pasen de la mentira a hablar verdad, del enojo injusto a la ira justa, del robo a la generosidad. Y vemos aquí entonces la expresión con la que abre en el versículo 25, por lo cual suministra una respuesta anticipada y presenta el primer mandato específico para el andar nuevo del cristiano. Por lo tanto, un creyente puede caer en la mentira, puede mentir, todos hemos mentido, pero no puede caer en estar repitiendo y ser ya un hábito esa mentira. Alguien que ya en su vida y en su corazón procura engañar ya en todo tiempo y en cualquier circunstancia y momentos. Esto carece de toda base bíblica para creer que es un cristiano. La persona que miente de forma persistente, como algo que forma ya parte regular de su vida cotidiana, demuestra que no es hijo de Dios y que es
hijo del diablo. Eso dice Primera de Juan. Juan 8:44. Vamos a Juan 8:44. ¿Qué dice Juan 8:44? Dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás miente acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de la vida, acerca de la muerte, acerca del cielo, del infierno, de las escrituras, del bien y el mal. Y podemos ver aquí que el mundo miente. El mundo está conformado a todo lo que es satánico. Y todo sistema religioso también, porque no solamente es el mundo, también todo sistema religioso también está basado en engaños de Satanás. ¿Qué dice el mormonismo? El mormonismo no creen en la Trinidad. Para ellos son tres dioses. Son tres dioses. Creen que Jesucristo es creado, que es espíritu hermano de Satanás. Apoyan la poligamia, pueden tener muchos hijos para hacer crecer, según ellos, a la iglesia. Pueden tener 2 o 3 o más esposas. Es un sistema religioso, pero engañado. ¿Qué dicen los testigos? Creen que Jesucristo es el primer ser creado. Como tal, según ellos, no es Dios mismo. Y hay más. Creen que los 144,000 de los que habla la palabra saldrán de ellos. Y por eso trabajan demasiado tocando puertas, porque creen que esa es parte de la salvación. Aunque la palabra habla de esos 144,000 que serán judíos. Entonces vemos aquí que Satanás está metido en todo. Así es de que es mentiroso, como dice la palabra. Siempre lo ha sido y todo está basado en la mentira. Aún las pocas y limitadas verdades que puedan hallarse en las religiones humanas son partes artificiosas de una red de menor tamaño establecidos con el objeto de engañar. Desde el tiempo de la caída, la mentira ha sido la característica común de la humanidad no redimida. Nuestra sociedad hoy en día es parte de la mentira.
¿Qué pasaría si de la noche a la mañana el mundo, el sistema actual de cosas se decidiera a hablar verdad? Esto sería un colapso, porque el mundo no está diseñado para hablar la verdad, sino para hablar la mentira. Todo está basado en mentira. Y sería un colapso. Todo mundo te miente. Pero el apóstol dice que el cristiano debe hablar verdad. La mentira abarca más que el simple hecho de decir falsedades directas. También incluye la exageración. La exageración, hacer trampa en los exámenes, alterar pagos de impuestos, traicionar la confianza y las confidencias de otras personas, presentar excusas por todo en todo tiempo, siempre hay excusas, también son formas de mentira. Y aquí el apóstol dice que el cristiano no debería participar de cualquier causa de mentira. Debe caracterizarse por estar siempre desechando la mentira. La mentira es incompatible con su nueva naturaleza e inaceptable para su nuevo Señor. No puede ser que un cristiano esté mintiendo todo el tiempo. Dios no es mentiroso. Y si tienes la naturaleza divina, debes desechar la mentira. Y nos manda a que hablemos verdad. Vemos aquí entonces que el apóstol Pablo pasa de la prohibición negativa al mandato positivo, que es hablar verdad cada uno con su prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Pues mi prójimo eres tú, hermano. Yo soy tu prójimo, tú eres mi prójimo. Cuando una persona se convierte en creyente, sale del dominio de la mentira para entrar al dominio de la verdad. A veces no nos gusta que nos digan la verdad y eso causa cierta molestia. Pero ¿saben qué, hermanos? Debemos hablar verdad, aunque no nos guste lo que nos digan. Cada uno de nosotros debemos hablar verdad con nuestro prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y eso significa que somos hermanos en Cristo. Debemos hablar verdad a todos y en todas las circunstancias, porque somos miembros todos del cuerpo de Cristo, la iglesia, y por lo tanto, miembros los unos de los otros. Y aquí
Podemos poner como ejemplo nuestro cuerpo, nuestros cuerpos físicos. Nuestro cuerpo no puede funcionar de manera adecuada y segura si cada miembro no tiene comunicación correcta con los otros. Así es de que eso es en nosotros. Pero ¿qué hay con nuestro cuerpo? Imaginen, si tu cuerpo, si tu cerebro empezara de un momento a otro súbitamente a dar señales falsas a tus pies, ¿qué pasaría si tu cerebro te diera señales falsas a los pies? En primer lugar, tropezarías. Caminarías directo a donde estuviera una avenida muy transitada. Verías el peligro para no caer y no lo percibirías y caerías. Hermanos, sería una catástrofe que tu cerebro diera señales a tus pies equivocadamente. ¿Qué pasaría si tu cerebro te diera señales falsas de calor o frío? ¿Te congelarías o morirías? Así es de que es tan importante la señal, la comunicación del cerebro al cuerpo, como la comunicación de todos los miembros de la congregación. La iglesia no puede funcionar de manera correcta si sus miembros obscurecen y ocultan la verdad los unos a los otros, o si dejan de trabajar juntos con honestidad y amor. Y lo vemos ahí mismo en Efesios 4:15, que dice, Efesios 4:15 allí, seguidita, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así es que tan importante es la comunidad, los miembros, de qué manera trabajar, como el cerebro, las señales que manda hacia tu cuerpo. Así es de que, hermanos, es lo que vemos aquí en este versículo 25, que debemos hablar siempre la verdad. Y no es una opción, es un mandato. Airaos, pero no pequen, para no darle lugar al diablo. El mandato de Pablo es: airaos. Con el supuesto condicional, pero no pequen. Aquí viene algo que es real en nuestra vida. Todos hemos enfrentado esto, o en la iglesia o fuera de la iglesia. Pero aquí vemos que cuando dice airaos, pero no pequen,
para no dar lugar al diablo, a veces, hermanos, ¿por qué te enojas o por qué me enojo? Y aquí lo que vemos es que el enojo hacia todo lo malo y todo lo que se hace contra la persona del Señor y contra su voluntad y propósito es debe de ser el enojo del pueblo del Señor. O sea, si estás en una reunión, un ejemplo, si estás en una reunión y empezaran a hablar muy mal, a burlarse de Dios, ¿te enojarías? ¿Te molestaría? ¿O entrarías al ritmo de ellos para aumentar el número de los que se burlan del Señor? A eso se refiere. A eso se refiere cuando el pueblo de Dios se molesta, se puede enojar aborreciendo la maldad. Y vamos a ver ejemplos del Señor Jesús. Aquí es cuando dice airaos, pero no pequen, se refiere a que debes defender el enojo que detesta la injusticia, la inmoralidad y la impiedad en todo tipo. Y aquí vamos a ver ejemplos claros. El Señor Jesús expresó su enojo, un enojo justo hacia la dureza del corazón de los fariseos, que se enojaron con la sanidad del hombre con la mano seca. Y eso tenía una particularidad, que fue en el día de reposo. Vamos a leer Marcos 3:5. Marcos 3:5. Dice así: entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y la mano le fue restaurada sana. Aquí vemos que el Señor Jesús no le gustó. ¿Qué pensó? No lo sé. Pero dice que el Señor se enojó porque le estaban dando más importancia al sábado, al día de reposo, que a sanar a esta persona de su brazo. Entonces podemos ver aquí que aquí hay un enojo justo. Y fue sin lugar a dudas esa clase de enojo el que ocasionó que Jesús
sacara a los cambistas del templo. Y vamos a Mateo 21, 12. Mateo 21, 12. Dice así, Mateo 21, 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y el relato, pues ya ustedes ya lo conocen, y les dijo: escrito está, mi casa es casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquí el Señor, no creo yo que el Señor haya estado a carcajadas volteándole las mesas a los cambistas. Había molestia, pero no ira. Juan 2, 14 al 16, con el mismo tema. Juan 2, 14 al 16. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Aquí vemos la misma escena. Aquí el Señor sí había una molestia, un enojo. Y ese debe de ser la característica de todo cristiano. Si se enoja por defender las causas del Señor, amén. Jesús, el Señor Jesús siempre se enojaba justamente cuando la gente no honraba al Padre. Aquí ya vemos, cuando eran las cosas de Dios, o cuando otras personas eran tratadas mal, pero Él nunca se enojó de una manera egoísta por causas hechas en su contra. Aquí viene algo interesante, hermanos, que sí nos podemos enojar egoístamente. Aquí el Señor no fue de esa manera egoísta. Y esta es la medida del enojo justo. Cuando no te enojas porque te estás defendiendo. Sin embargo, hermanos, el enojo que sí es pecado es la clase de enojo que se motiva por la defensa personal, cuando me estoy defendiendo, cuando se guarda rencor, cuando se guarda resentimiento por lo que se ha hecho contra nosotros o contra mí. Ese sí es pecado. Así es de que vemos entonces el enojo justo, el que no es egoísta, y el egoísta. Y podemos ver en Mateo 5, del 21 al 22, dice así. Mateo 5, 21 y 22. Sí, Mateo 5. Sí, Mateo 5, 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos:
no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Interesante todo esto. Así es de que tengamos cuidado cuando tengamos que dirigirnos a un hermano por lo que acabamos de leer. Esta es la clase de enojo que conduce al homicidio, a recibir el juicio de Dios. El enojo que es egoísta, indisciplinado y vengativo es pecaminoso y no tiene lugar en la vida cristiana. El enojo que no es egoísta, este se basa en el amor de Dios, interés en otros, es ordenado y es genuino. Ese es el enojo no egoísta. En consecuencia, Pablo prosigue a decir: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aún el enojo mejor motivado se puede agriar, y por esa razón debemos dejarlo a un lado al final del día. Todos, hermanos, hemos tenido una situación de enojo con nuestra pareja. Y hoy puedo hablar de mí. Muy en mis primeros años de matrimonio, que tenía mis desacuerdos con mi esposa, yo he sido una persona que la verdad me costaba mucho querer arreglar la situación cuando tenía molestias en ese momento. Prefería dejarlo hacia el otro día, ya que me calmara un poco, arreglar la situación. Y recuerdo que 1 o 2, 3 veces me dijo Ana Ruth: ¿te vas a dormir enojado conmigo? Y hermanos, a eso se refiere esto. Debemos arreglar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No vayas a la cama sin arreglar cualquier situación. A eso se refiere. ¿Qué pasa si nos vamos a dormir sin resolverlo? Pueden suceder varias cosas. Es probable que le des ocasión o lugar al diablo para utilizarlo para sus fines destructivos. La palabra es la palabra. Tienes que solucionar los problemas en el momento. No te vayas a dormir enojado con ciertas situaciones con tu cónyuge o con quien sea. ¿Por qué?
Porque si se prolonga el enojo, uno puede empezar a buscar venganza, violar de ese modo el principio enseñado en Romanos 12, 17, 21. Vamos a Romanos 12, 17 al 21. Romanos 12, dice así, Romanos 12, 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Sigue diciendo: así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No podemos ir en contra de lo establecido en la palabra. Y esta, hermanos, esta es la clase de enojo que conduce al homicidio y a recibir el juicio de Dios. El enojo que es egoísta, indisciplinado y vengativo es pecaminoso y no tiene lugar en la vida cristiana. Así es de que, dicho esto, continuamos que en cualquier tipo de enojo, sea legítimo o no, si se decide tolerarlo, el resultado será darle una oportunidad al enemigo, cuando debemos hacer lo contrario. ¿Para qué? Para que el enemigo no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues dice 2 Corintios 2:11, pues no ignoramos sus maquinaciones. Así es de que tomemos muy en serio en cuenta esto, que hay un enojo egoísta, un enojo no egoísta, y no debemos quedarnos con el enojo. Tenemos que solucionar esa situación en el menor tiempo posible. Muy bien, hermanos. Continúa: el que hurtaba, no hurte más. Y aquí este tercer mandato del apóstol Pablo dice y demanda un cambio en el que se pasa del robo a la generosidad. Nadie está libre de la tentación de robar. Nadie. Qué interesante vemos que muchos niños pasan por esa fase en la que piensan
que es divertido tomar lo que no les pertenece. Que es divertido tomar lo que no les pertenece y pasar desapercibidos. El viejo hombre tenía una inclinación a robar, y esa es una de las muchas características del viejo hombre, que son extirpadas por el nuevo hombre. Y este nuevo hombre dice que es creado según Dios, versículo 24, ahí está en el versículo 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El cristiano debe obedecer el mandato: no hurte. No hurte. En las últimas décadas, los robos en almacenes han aumentado considerablemente. Y no solamente considerablemente, alarmantemente. Muchos robos son por empleados. En algunos almacenes grandes se aplica hasta la tercera parte del precio de la mercancía para cubrir pérdidas. Eso se lo debemos de preguntar a Alejandro si es cierto o es mentira. Pero alarmantemente ha crecido este robo en todos los departamentos, en todas las tiendas departamentales. Un día estaba yo en un centro comercial de los pequeños, Bodega Aurrerá, y de repente veo un corredero de gente, guardias, hasta la gente de cajas se unió. Yo no sabía qué había pasado. Entraron como 2 o 3 parejas, se dispersaron totalmente, pero como hoy hay cámaras por todos lados, las ubicaron que había conexión unas con otras parejas, y cuando salían como si nada, pues allí fue todo el borlote. Y allí la reacción de estas personas fue sacar las cosas y tirarlas. No se las llevaron, las tiraron. Los quisieron detener, se defendieron, no detuvieron a nadie, se conformaron con que las cosas las dejaran. Pero salieron enojadísimos y diciéndose, ¿para qué les digo? Y esto es común. Esto ya lo vemos muy común, pero me llamó la atención que dicen que en los grandes almacenes suben un porcentaje previniendo esto. O sea, ¿quién lo paga? Lo pagas tú, lo pago yo, lo que vamos a comprar. Porque ya hay un cargo. Se da de antemano un cargo para que cuando se compre la prenda ya lleve ese cargo. Y yo lo he visto también en otras áreas en los que venden verdulerías, frutas. Yo veo que se les queda mucha fruta podrida, que ya no la pueden vender, está manchadita, y ya no la venden, la apartan. La veo en los camiones. Y preguntando, cuando compras 1 kilo de algo, de fruta, ya lleva ese
Si costaba allá con el productor 5 pesos, cuando llega a Central de Abasto y cuando llega al tianguis o llega al mercado, vale 22 pesos. Todo eso son cargos de intermediarios y ya lleva ese impuesto, se puede decir, de lo que se les va a echar a perder. ¿Y quién lo paga? Lo pagas tú, lo pago yo. Así es de que, hermanos, eso es nada más como un ejemplo. Pero aquí, hablando del robo, robar es pecado y no tiene parte alguna en el andar nuevo del hombre nuevo en Cristo. Para el cristiano, la alternativa al hurto es que trabaje. Si todos hiciéramos esto, hermanos, en la iglesia no habría necesidad. Para el cristiano, la alternativa al hurto es que trabaje. ¿Para qué? Para que tenga que compartir primeramente con su familia, su iglesia y con el que padece necesidad. Es parte del plan de Dios que trabajen todos los que estén en capacidad de hacerlo. Segunda de Tesalonicenses, ya lo vimos ahorita en la lectura bíblica. Y haciendo todo esto con sus propias manos. Aquí podemos ver entonces que la norma es que cada persona sea responsable de proveer para sí mismo y aún más de compartir con aquellos que padecen necesidad. Pero si todos trabajáramos en la iglesia, si todos tomáramos esta responsabilidad por la que aquí estamos viendo, hermanos, no habría entonces necesidad. Pero ese es el mandato. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo en Hechos 20, 33 al 35. Y con eso concluimos. Perdón, primero Lucas 13, 14. Lucas 14, primero Lucas 14. Primero Lucas 14, 13 y 14. Dice así, Lucas 14, 13 y 14. Dice así: Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Somos muy afectos a invitar a aquellos que nos pueden regresar la invitación o que podemos sacar algo de ellos. Hermanos, aquí vemos claramente, no es esa la línea que el Señor nos marca.
Invita a quien no te va a regresar el favor ni la recompensa. Y aquí vemos otro relato en Hechos 20, 33 al 35. Aquí vemos el apóstol Pablo, el ejemplo del apóstol Pablo. Dice que el apóstol Pablo, pasando por Mileto, de camino a Jerusalén, llama a los ancianos de la iglesia de Éfeso y miren lo que les dice. Son sus últimas palabras del apóstol en esta iglesia. Hechos 20, 33 al 35. Dice así: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. El ejemplo del apóstol. Cuando hagas banquetes, no llames a los tribunos, no llames a la gente importante. Dale al pobre, dale al que no te va a regresar el favor. ¿Por qué? Porque el Señor te lo va a recompensar. El Señor te va a devolver infinitas bendiciones, pero en el cielo. Y aquí también nos las da. No nos hace falta nada, hermanos. Tenemos lo necesario. Y el ejemplo del apóstol es: con mis manos me he sostenido y no he deseado nada de nadie. He sido suficiente, y no solamente para mí, para los que están conmigo y para los que tienen necesidad. Hermanos, ejemplos que si no los llevamos a la práctica, pues entonces no sé en dónde los vamos a llevar a la práctica, porque el día que el Señor nos llame a su presencia, no va a haber oportunidad de hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer en este mundo. Así es de que, gracias por su atención y que Dios les bendiga.